Basta. ¿Cuál es la diferencia? Access trabaja en formato o trabaja en pura creación de puras tablas. O sea, crea netamente esta estructura. Siempre vemos ese tema. Access crea esta estructura con la finalidad de poder almacenar estos mismos datos y poder procesar. Access lo que integra para todo esto es seguridad e integridad de los datos. Lógicamente que algo que Excel no generalmente te ofrece. Lógicamente Excel está pensado, no está pensado para volúmenes de datos, está pensado para una cantidad reducida de datos. Excel no es para cargar, digamos, 1000, 2000 datos. Pero ¿quién sí puede? Access sí puede cargar esa cantidad de datos y puede ejecutar sin problema. Otra diferencia. Excel, lógicamente que con pocos datos el sistema responde mucho más rápido. No tiene una demora a la hora de iniciar, a la hora de buscar datos. Pero, ¿qué pasa? Si a Excel le cargamos, digamos, 1000 datos, todos esos 1000 datos se cargan en memoria. Ese es el punto débil de Excel. Cuando trabaja con volúmenes grandes de datos, Excel tiende a utilizar la memoria RAM de la computadora. Los 1000 datos son cargados en la computadora en ese mismo momento cuando ejecutamos Excel, lo cual hace que el mismo archivo demore a la hora de iniciar, a la hora de hacer un cambio, a la hora de guardar. Lógicamente generamos una demora. Y lógicamente por la cantidad de datos, el Excel también puede tenderse a, digamos, el archivo a corromper. Es algo que Access lo trata de minimizar, ¿no? Access cuando se ejecuta, solamente ejecuta lo que es su gestor o el administrador de datos. No levanta todos los datos a la vez, solamente Access levanta los datos que ese momento el usuario necesita. Todo lo almacena, como todo lo guarda, pues solamente devuelve los datos que el usuario necesita, ¿no? O lo que el usuario, lo que se considera como consultas, ¿no? El usuario consulta algún dato y Access responde solamente con la información que quiere el usuario. No responde con todos los datos, que el caso de Excel es diferente, ¿no? O como lo comentaba, cuando Excel inicia, ejecuta todos los datos que tienen registrados, todos los inicia, generando una carga y una demora. Ese es el punto principal que tiene Access, el trabajar con volúmenes de datos y personalizar las tablas. Es otro aspecto importante. ¿A qué me refiero con personalizar tablas? Por ejemplo, a ver, si nosotros nos guiamos un poco en Excel, vemos que cuando nosotros creamos estos campos, Excel no me pregunta qué tipo de dato va a ir. Él solamente asume que es un dato tipo numérico o tipo letra. Excel no, más que todo solamente le interesa que haya datos, pero no le importa qué datos sean. En el caso de Access hay que personalizar cada campo, se personaliza. Se tiene que pensar qué datos van a ingresar ahí, ¿no? ¿Qué datos ingresan? ¿De cuántos caracteres? Es un poco más centrado a la estructura de la tabla. Este es el aspecto que trabaja Access, la creación de base de datos, y dentro de una base de datos se encuentran varias tablas. Y cada tabla tiene su propia estructura. Y a partir de eso, Access también puede crear lo que son relaciones de tablas con otras tablas, lo que consideramos como relaciones de entidad, ¿no? Cada tabla, lógicamente, envía información a otras tablas. Pero todo eso se hace, digamos, un poco, la programación o el trabajo que corresponde a Access es un poco más técnico, ¿no? Solamente es como Excel que lo hacía mucho más rápido. Creamos la tabla, convertimos tabla y avanzamos. Agregamos funciones y seguimos avanzando. No nos demora mucho hacer esto. Lógicamente, este mismo trabajo no nos genera mucha demora. Pues solamente creamos encabezados, formato en tablas y ya tenemos una tabla creada. Pero para Access es diferente, vamos a tener que crear tabla por tabla, creando etiquetas, el tipo de dato. Acá tengan algo importante también que conlleva Access, es el tipo de dato. Pero, ¿qué es un tipo de dato? Si ustedes parten, como les repito, Excel es un punto inicial para pasar a Access.
Si toda la clase pasada hemos entendido con respecto a tablas, Access no va a tener mucha complicación. Pero si tenemos varias dudas en respecto a estas tablas, lógicamente en Access va a resultar ciertos problemas. Yo te les comenté en la clase pasada, ¿cuál era una ventaja de trabajar en tablas? La ventaja es que te permite actualizar datos y crear lo que son, se crea una plantilla y eso se replica. Esa misma idea sigue en Access, los datos. Todo lo que ingresamos se actualiza automáticamente. Ese mismo punto también se replica en Access. Tiene las mismas características que trabaja en Excel, pero con esas variantes. Ahora, lo principal acá es el tipo de dato. ¿Qué es el tipo de dato? El tipo de dato se va a definir qué valor ingresa a este campo. Para que me entiendan, Excel más o menos esta es la estructura que tiene como tipo de datos. De Excel, estos son sus tipos de datos. ¿Qué tipo de datos tiene Excel? Número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción científica. Estos son los tipos de datos que tiene Excel. De igual manera, Access también tiene similares tipos de datos, solamente que con otra denominación, con otros nombres. Ahorita vamos a empezar con Access y quiero que esa parte me entiendan. Cuando hablo de tipo de datos me refiero a esto, ¿no? Lógicamente, como les repito, en Excel no nos exige que utilicemos uno de estos. Excel define todos como fuera un formato general. Excel define a cualquier valor, lo encuentra como esto, ¿no? Ingresa, lo inserta como ese tipo de dato general, que puede ser número o puede ser texto. Pero, lógicamente, aquí nos falta utilizar estas funciones o podemos aplicar este tipo de datos. Esto es algo que sí nos exige lo que es en Access, aplicar el tipo de dato que corresponde a toda esta columna. Muy bien, entonces, ahora pasamos a lo que es Access. Esta es la ventana, como les indicaba, para ingresar a Access. Hacemos clic en el menú principal y buscamos lo que es Access 2016. Puede que ustedes tengan otra versión o puede que sea diferente, pero más que todo es siempre como Access. Si no aparece a primera vista, en buscar tipeen Access y automáticamente va a aparecer el icono para poder ingresar. Iniciemos todos con las señoritas. Muy bien, vamos a ver, estamos ahí.
¿Cómo iniciamos lo que es Access? Insertamos a base de datos en blanco o base de datos de escritorio en blanco. Le hacemos un clic, no doble clic, solo un clic. Ya me equivoqué, a ver, voy a volver a cerrar. ¿Dónde estamos? Access, a ver, doble clic, ya ahí está. Primer punto es creación del nombre. El nombre es importante porque este nombre va a ser con el que identifiquemos a todo el conjunto de tabla que esté dentro de esta base de datos. Para iniciar voy a poner yo base de datos prueba. Y bueno, en este caso la ubicación por defecto está en documentos. Y digo crear. Ahora sí tenemos el interfaz de Access. Al igual que lo que es Word o Excel, tiene opciones similares, ¿no? Presenta lo que son pestañas y cintas de opciones. Tenemos, ¿qué pestañas tenemos? Tenemos la de archivo, inicio, crear datos, inicio, crear datos externos, herramienta base de datos, campos y tablas. Estas son las herramientas que nos presenta lo que es Access. Donde debemos iniciar, lógicamente tenemos el nombre, lo que tenemos que iniciar siempre, el punto principal es en la opción, en la pestaña crear. Nos situamos en esta pestaña, ya que este es el punto inicial para poder crear algunas tablas dentro de Access. El punto principal o la parte tal vez complicada que ven en Access es el tema de las tablas y las relaciones. Los demás ya son puras opciones que se utilizan. Solamente el tema recae siempre en la creación y estructura de las tablas. Muy bien, a ver. Entonces, por defecto dice tabla 1. Siempre dice de esta manera, dice tabla 1 y nos da esta ventana. Pero ¿cómo trabaja esto? Ahí tenemos la duda, ¿no? Siempre presenta con esta nueva ventanita. A ver. Entonces, primero lo que les indiqué hace un momento. Tenemos que crear estos campos. Esto es lo primero que debemos hacer. Crear los campos. Lógicamente, antes de identificar los campos, se sigue una estructura. Lógicamente que ese es un tema mucho más largo, pues vamos a hacer campos un poco más intuitivos, ¿no? No hay que seguir netamente la estructura, porque lógicamente ahí sí vamos a demorar mucho más de lo que corresponde. Pero para este ejemplo, voy a empezar directamente en crear estos campos. A ver, nombre, número, vamos a cambiarlo, a ver, DNI, nombre y apellido. A ver, vamos por un campo más ciudad, a ver, para que sea más interesante. Muy bien. Mi tabla número 1. Ahorita en el modo que se encuentra, ya es en el modo ya prácticamente para poder ingresar datos. No hemos trabajado, en este modo no se trabaja lo que son los campos. Entonces, para trabajar los campos, lo que hacemos es en la pestaña de tabla 1, le damos clic derecho y vista diseño. Esta opción me permite crear nuevos campos. Vista diseño. Le hago un clic, me pide el nombre de la tabla. En este caso le voy a poner, bueno, otra diferencia de Excel, ¿no? Excel automáticamente inserta los nombres. Excel solito crea el correlativo. Ya saben ustedes que dentro de un documento no puede existir nombres iguales. Por eso es que Excel administra la creación de tablas y él mismo se encarga de la numeración. Pero acá podemos ya tenemos que crearlo en base a algo que podamos entender. Por ejemplo, yo puse esta tabla como tabla contactos. El nombre de la tabla va a ser contactos. Le digo aceptar. Vemos al lado izquierdo. Vamos a ver dónde está el lápiz.
Déjeme ver qué he hecho acá, a ver. Bueno, no nos compliquemos, a ver, ya, muy bien. El lado izquierdo, yo te voy a tener el panel de todas las herramientas que utilice o de todos los procedimientos que se vayan creando. Por ejemplo, ahorita he creado yo la tabla de contactos. Actualmente la tabla de contactos está abierto en modo diseño. ¿Qué quiere decir modo diseño? Que en este modo yo puedo crear los campos. Lado izquierdo está la tabla. Entonces iniciamos. Si vemos en la parte superior dice nombre del campo y tipo de dato. Les repito, hace un momento les dije. Ahora sí Access sí me exige que yo active un tipo de dato. ¿Qué tipo de datos existen? Si hacemos clic en tipo de datos, tenemos todos los tipos de datos que son soportados por Access. Texto corto, texto largo. ¿Qué es texto corto y texto largo? Mismo nombre lo indica, ¿no? Digo, lógicamente, texto corto debe permitirte almacenar hasta 255 caracteres. Texto largo debe permitir, lógicamente, el doble de esa cantidad, ¿no? Es de la definición. ¿Cómo ustedes se dan cuenta cuántos caracteres permite este campo? Acá hay algo importante. Si ponemos texto corto, en la parte inferior vamos a ver tamaño del campo, que dice 255. ¿Qué quiere decir? Que este campo ID, el campo lo podemos cambiar, lo voy a poner yo como DNI, por ejemplo, ¿no? El nombre del campo es el DNI. Similar a eso, ¿no? Le digo que este campo se llama DNI, ahí van a ingresar los DNI de cada usuario. Y acá el punto principal es tipo de dato que va a ser este campo. Yo le digo texto corto, me permite acepta este campo. Y a la vez me indica cuántos caracteres van a ingresar a ese campo DNI. Me dice tamaño del campo, permite 255 caracteres. ¿Pero qué son caracteres? A ver, vamos a retornar a Excel. Por ejemplo, a ver. Continuamos. A ver, vamos a ver. ¿A qué me refiero con caracteres? Siempre es bueno en Excel más que todo me interesa porque lo hace más práctico en la explicación de esos términos. Por ejemplo, a ver, cuando decimos caracteres se refiere a qué, a ver, es igual a esta función. Función largo me permite contar cuántos caracteres tiene una palabra, por ejemplo. A esto se refiere Access cuando habla a tamaño del campo. A esto se refiere. Esta palabra, Alex, ¿cuántos caracteres tiene? Me dice que tiene 4. Entonces, lógicamente, hago entender que solamente habría, a este campo solamente van a entrar 4 palabras. A eso se refiere. Por ejemplo, si hablamos de números, todos ellos forman parte del carácter. Carácter puede ser bien una letra, un número o un símbolo. Por ejemplo, a ver, arroba.
Lo que la cambiaron con más entonces. Cuando yo hablo de caracteres me refiero a uno de estos tres aspectos. Letra, un número o un símbolo. ¿Yo qué entiendo esta parte? Me dice que esto, yo entendería que esta celda tiene 9 caracteres. Y es lo mismo a lo que hace referencia a Access. Yo te les pregunto, el campo DNI, ¿cuántos caracteres debe tener? Y eso todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que los campos DNI deben tener un máximo, o mejor dicho, solamente hasta 8 caracteres. Por casi momento le dije la integridad de los datos, por este aspecto. Correcto, sí, esos son los valores que se van a almacenar. Son letras o números, símbolos que se puede almacenar. Correcto, señorita Yosibel. Eso es lo que podemos almacenar. Cualquier carácter en este campo. Si yo viniera al Excel, eso quisiera decir, por ejemplo, si yo digo que este campo DNI, yo digo que va a tener 8 caracteres. Primero solamente me voy a centrar en este campo DNI. ¿Cómo se nota mejor? A ver, con rojo y blanco creo que se nota mejor. Espero que se note mejor. A ver, por ejemplo, este campo DNI. Si yo le indico que este campo tiene 8 caracteres, quiere decir que acá solamente me va a permitir ingresar 8 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasa si yo inserto un valor más? ¿De costa voy a poner? A ver, la función para que pueda contar, a ver. Vamos acá a ver. Esto vamos a borrar. A ver, esto mejor lo borro ya. Por ejemplo, a ver, yo tengo estoy creando yo este campo, DNI. Yo le indico a esta parte, le indico yo, digo que este campo DNI va a tener solamente 8 caracteres. Correcto. Cuando ingresamos algún dato, la máquina empieza a contar, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me dice que ya 8 y es otro número de caracteres que has declarado. ¿Qué pasa cuando insertamos un valor más? Digamos, un valor más que sea 4. Si nos damos cuenta, en Excel eso sí me permite, pero Access no me va a permitir que inserte un valor más, porque me indica que solamente son 8 dígitos del DNI. No puede haber un DNI con 9 dígitos. Lógicamente, a esto, Access a la celda lo condiciona, diciendo que solamente ingresan 8 dígitos y nada más. No van a ingresar más dígitos a este campo. ¿Y esto qué hace? No? Lógicamente, esto conlleva que el DNI esté escrito de la manera correcta. Diferencia de Excel que no podemos hacer esto, ¿no? Lógicamente que Excel entra esos dígitos y si entra 9 te permite, pero Access no te va a permitir, te va a restringir. Entonces vamos a Access. Esto se refiere con caracteres. Retorno a Access. Le digo entonces, acá hay un aspecto importante. Siempre los DNIs, lógicamente, son números. Todos los DNI siempre son números. Pero, ¿por qué no lo puede declarar como un número? Porque hay ciertos DNIs, lógicamente, cuando los DNIs empiezan con 70 para adelante, no hay problema. Pero los antiguos DNIs empiezan con 000, 45, a ver, vamos a ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por este aspecto, que cuando hay ceros delante, lógicamente, esto ya no forma parte de un número. Y la máquina, lógicamente, si esto fuera un número, la máquina elimina los ceros. Y eso conllevaría que el DNI solamente tendría 5 dígitos. Por eso que los DNI no se declaran como números, siempre los declaramos como textos. Ese es el aspecto. Y también algo a tomar en cuenta este caso. Se declara solamente cuando son campos números o el tipo numérico cuando vamos a operar esos números o cuando vamos a hacer operaciones matemáticas.
con esos números o con esos datos. Pero como sabemos, generalmente nosotros nunca no necesitamos sumar DNIs, ¿no? Es innecesario. Por eso siempre declaramos a los DNIs como un tipo de campo texto. Texto corto. A ver, le digo acá solamente, tamaño de campo, le digo 8. Solamente voy a hacer este aspecto. Tamaño de campo 8. Texto corto. Y solamente con eso voy a guardar para probar. ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo hago para guardar los cambios? En contactos o en la pestaña de contactos, clic derecho, guardar. Y ya se guarda el campo. Lo cierro, cerrar. Ahora para poder ingresar datos le hago doble clic al lado izquierdo a contactos. Ahora sí estamos en modo de ingreso de datos. Hemos salido del modo diseño, ahora estamos en el modo vista de datos. Ahora sí podemos ingresar datos. Iniciamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo indiqué que a ese campo van a ingresar 8 caracteres. Tengo 8 caracteres, voy a dar un enter, a ver. Se dan cuenta, cuando doy un enter, no me genera ningún tipo de error. Pero ¿qué pasa cuando quiero excederme un valor más? A ver. 7, 8, el 9. Si se dan cuenta, el mismo teclado, en este caso de Access, no te permite ingresar un valor más. No me permite ingresar un valor más. Por más que intente, no tengo la opción. El mismo Access inhabilita que ingrese un valor más. Y acá hay algo importante. Vamos a ver si salta. Acá hay algo importante también que me olvidé explicarles. La duplicidad de datos. Voy a entrar a la vista de diseño, a ver. Acá hay un tema importante. Y pienso que esta parte sí es también importante. A ver, todos sabemos que en un mismo usuario no debe tener el mismo DNI de otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Juan no puede tener el DNI. Vamos a poner 1000, a ver, 4, ya digamos solamente 1000 para ser más rápido. El DNI de Alex es 1000. O sea, no puede haber otra persona con ese mismo DNI. Lógicamente, acá sí te permite ese tipo de datos, ¿no? Te dice que Alex DNI 1000 y Juan DNI 1000. Hablamos dos usuarios con el mismo DNI, lógicamente algo que no debería pasar. Pero en Access acá es un caso importante. Lo que nosotros conocemos como lo que es claves primarias. A ver, jóvenes, tengan presente, para que pueda restringirte el número de campos, el tamaño de campo. Esto es lo que hay que editar. Por defecto siempre está en 255. Quiere decir que permite 255 caracteres. Esto cambiamos y decimos solamente 8 caracteres. Con esto restringimos que solamente ingresen 8 valores. Listo. Otro aspecto importante, como decía, la duplicidad de datos. A esto se le considera integridad de los datos, ¿no? Lógicamente, seguimos una estructura, lógicamente que esto no altere la información. Algo importante también en esta tabla de contactos. Cada tabla debe tener un código primario. Mejor me voy a este campo, a ver. Espero que esto me puedan entender, a ver. Por ejemplo, vamos a dar cuenta y al borro esto. Esta es la tabla que estoy creando en este momento. Mi tabla se llama contactos. Esto se llama mi tabla. Mejor lo cambio en negro porque se nota mucho más resalte estos aspectos. Y a ver, primero ya tengo el nombre del campo. Ya está. No, disculpe, el nombre de la tabla. Contactos. Tengo campo DNI, que indico que son de 8 caracteres. Indico que son de 8 caracteres. Acá hay algo importante. En cada tabla que es creada o diseñada, debe existir algo importante que consideramos como clave primaria. Una clave primaria indica que a ese campo no se le permite duplicados.
Generalmente por tabla, generalmente casi en la mayoría de los casos, siempre existe una sola clave primaria. Por ejemplo, acá ustedes, si analizamos esta tabla, nos ponemos a pensar, ¿cuál sería la clave primaria? A ver, no espero que tenga una forma de una llave. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, vamos a ver, digamos esta. Mejor inversa para que se note mucho mejor. Lógicamente, este principio sigue para que no existan duplicados. Por ejemplo, si yo le pongo clave primaria al nombre, ¿qué pasaría? Quiere decir que solamente va a existir un solo Alex. ¿Qué pasa si otra persona se llamara Alex? Digamos, se quiere insertar su nombre, digamos, ahí. Lógicamente, el sistema no me va a permitir registrarlo porque solamente puede existir un solo nombre, Alex. No puede haber dos nombres. Por eso es tan importante definir cuál de los campos es una clave primaria que me va a permitir que este campo no tenga valores duplicados. Por el tema de integridad de los datos, ¿no? Para que esta información no sea duplicada, no tenga mismos atributos que otros datos, ¿no? Para no crear para no crear doble usuario. ¿Por qué no le puedo poner clave primaria al nombre? Porque, digamos, Alex puede existir 50.000 personas en el mundo o en todo el Perú. Por eso que el nombre no puede ser también clave primaria. Apellido de igual manera, ¿no? Si tienes un hermano, tiene el mismo apellido. No puede ser tampoco clave primaria. Ciudad tampoco puede ser clave primaria. ¿Por qué? Porque en Moquegua pueden hacer 50 Alex en un mismo día. Un ejemplo práctico. Por eso es que estos campos no toman claves primarias. Solamente clave primaria se le considera aquel campo que no, lógicamente, que es un valor único que no se puede repetir, que no debería repetirse. Parece que siempre los DNIs, por indicación otro les indicaba, en todo el Perú no existe una persona con tu mismo DNI. No puede existir. Es ilógico que existiera un DNI, que tú tuvieras el mismo DNI, otro persona tuviera un mismo DNI. Por más que sean gemelos o mellizos, no pueden tener el mismo número de DNI. Esto es una clave primaria. A este campo no se le permite duplicados. Y en Access usamos ese atributo. Voy a crear los siguientes datos. A ver, voy a poner nombres, apellidos y ciudad. A ver. Tengo 4 campos. Si ustedes se fijan al lado izquierdo, justo al costado de DNI, ven una pequeña llave. Esa llave indica qué campo es clave primaria. ¿Podemos cambiar de clave primaria? Sí podemos cambiarlo. A ver, hagamos clic a apellido y le digo yo, es clave primaria ahora. Se dan cuenta que la llavecita se mueve. Donde yo toco se mueve la llave, indicando dándote la opción de poder seleccionar a cualquier campo como clave primaria, pero siguiendo este principio. Lógicamente no se trata de asignar por asignar, sino que se sigue un principio para asignación de llaves primarias. Muy bien, esto es algo importante con la indicada. Siempre estamos presente a qué campo se le asigna clave primaria, porque ese campo no permite duplicados. No cualquier campo podemos asignar clave primaria, porque tengan presente que puede haber personas con el mismo nombre, mismo apellido y misma ciudad. Pero el DNI en todo el Perú, lógicamente que por más que viva en Tacna y que otro viva en Tumbes, su DNI nunca va a ser igual. Entonces identifico al DNI como clave primaria. Y en Access existe una llavecita al final que identifica cuál es clave primaria. Si ahorita veo mi estructura de la tabla, veo que a mi nombre le he puesto como clave primaria. Puedo cambiar, les indicaba, ¿no? Hago clic a un campo, me voy a la opción de diseño y ahí existe una llave que es clave primaria. Y le asigno al campo que yo creo que es clave primaria. Por defecto siempre aparece en el primer campo.
siempre aparece en DNI. O el primer nombre que tenga, que puede ser ID, número. Siempre Access identifica la clave primaria al primer encabezado o al primer campo. Esto es importante porque no me permite duplicados. Entonces, vamos a ver. Nombre de campo, DNI, clave primaria, tipo de dato, texto corto. ¿Cuántos campos? 8. Quiere decir que el DNI es clave primaria y solamente permite 8 caracteres. Ya está. De ahí tengo lo que es mi nombre, nombres, apellidos y ciudad. Por defecto lo voy a dejar en 255, porque suele pasar, digamos, acá no hay algún número específico o definido con la cantidad de caracteres de los nombres. Ya sabemos que puede haber personas con 3 nombres, hasta 4 si desean. Lógicamente, acá no hay algo ya normado para cuántos caracteres puede tener un nombre. De igual manera con el apellido, tampoco existe una estructura. Ciudad, bueno, podemos contar la ciudad más larga, pero lo dejamos ahí. ¿Qué hacemos? Le digo que nombre, 255 caracteres por defecto, apellido, 255, ciudad, con 255. Los 4 campos son de texto corto. Pero el primero sí tiene clave primaria y solamente permite 8 caracteres. Los demás van a permitir hasta 255 caracteres, que es el máximo. Que es la cantidad de caracteres máximo que pueden insertar. Y lo guardo. Esto ya lo guardo información. Guardar. Lo cierro. Ahora sí le doy doble clic a mi tabla contactos. Ahora sí procedo a insertar datos. De acá es similar a Excel, ¿no? Bueno, un DNI, 1, 2, 3, 4, 5, 7, no me equivoqué, bueno, mire, no me va a aceptar. 8, 9, nombre, lo decir, Juan Mamani, ciudad de Lima. Carmen Pérez, ciudad de Tacna. Si ven, me permite ingresar. Pero también acá hay otro tipo, digamos, como si nada es perfecto, ¿no? ¿Qué pasa si inserto una letra? Inserto números. El sistema sí me va a aceptar, porque cumple la condición, que dice 8 caracteres. Cumple esa condición. Juan, vamos a acá a ver. Elena Aguilar de Puno. Muy bien, por esto ya tendría ya mi primera tabla de contactos. 4 campos definidos. Campo DNI como clave primaria, lógicamente como indico que ahí no se pueden repetir los campos y en los demás sí se pueden repetir los valores, porque se puede dar diferentes tipos de casos. Ya estuve en el tipo de trabajo generalmente de Access, es la cantidad de datos. Lógicamente que Access está pensado para procesar gran cantidad de datos. Bueno, algo más que Excel, ¿no? También no vamos a decir que también puede procesar 1.000.000, no, tampoco. Tiene un límite, ¿no? Lógicamente hay niveles de gestores en cuanto a la capacidad y procesamiento de datos. A ver, jóvenes, hasta esta parte, ¿hay alguna duda o pregunta que tengamos? Jóvenes, señoritas, preguntas, dudas, ¿o está claro el tema? A ver, esta parte tal vez es lo importante. A partir de esto se crean ya diferentes funciones, pero todo es parte de la primera opción, la primera alternativa, que es crear tablas. Muy bien. Entonces, ahí estamos bien. Bueno, si nadie dice nada, tengo fe de que está quedando claro el tema. Lo guardo y lo cierro. Ahora, señorita Jenny, ¿cuál es su duda tal vez para volver a explicarle? A ver, ¿en qué parte se ha confundido o en qué parte le ha generado dudas? Si no pueden hablar, les queda el chat, jóvenes señoritas, no se hagan problema.
Ingeniero, buenas, disculpe. No le entendí cómo es que insertó los nuevos nombres. ¿A dónde tengo que entrar? Para yo inserté DNI, de ahí ya no puedo insertar más nombres, apellidos, los más Ya. caracteres. Muy bien. A ver, vamos a ver. Tengo la pestaña datos, contactos. Tengo 4 campos. Lógicamente que, a ver, quiero crear un nuevo campo, digamos, a ver. ¿Cómo hago esto? Lógicamente, en este modo que me encuentro ahorita es vista hoja de datos. En este modo de vista hoja de datos no puedo crear más campos. Pero ¿cómo hago para editar más campos o incorporar más campos? En contactos le doy clic derecho, vista diseño. Vista diseño puedo insertar los campos que necesito. Lógicamente no es como es que yo creo la palabra y se incorpora automáticamente, no. Acá yo debo insertar los campos que necesito. Contactos, vista diseño y ahora inserto estos 3 campos más. Nombre, apellido y ciudad. Inserto estos datos. ¿Cómo lo escribo prácticamente? ¿Se dan cuenta? Escribo el campo, un enter y selecciono el tipo de dato. Los 3 primeros son texto corto. Solamente el campo clave primaria tiene una variante que dice que es un texto corto, tamaño máximo es solamente 8 caracteres. Y los demás es el número de campo, el tamaño de campo permitido. Ahora, fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de dato vendría a ser? Lógicamente no puede ser un texto. Si buscamos, de una opción que diga fecha y hora. Tengo esta opción, fecha y hora. ¿Está bien? Ya está. Ya tengo todos los campos creados, le doy guardar, ¿no? Lógicamente, esto no se guarda automáticamente, ¿no? ¿Cómo lo hago para guardar? En la misma pestaña de contacto le doy clic derecho, le digo guardar. Lo guardo, otra vez en la misma pestaña le digo cerrar. Cierro el campo modo diseño y todo va a desaparecer. Ahora, ¿cómo hago para insertar datos? Doble clic a la tabla contactos del lado izquierdo, a esta tabla le hago doble clic y cambia de diseño. ¿Se dan cuenta? Ahora me aparece para que yo pueda insertar valores. Elimino registro, a ver, eliminar registro y eliminar registro. Si la tabla fuera nueva, lógicamente va a aparecer el primer cuadro o la primera celda seleccionada con el cursor parpadeando. Ahí ingreso el DNI. Nombre, me muevo con el cursor o me muevo con el mouse, no hay problema. Juan, apellidos. Ciudad Lima, fecha de nacimiento, ya el 28 le pongo 28 del 11 de 2020 y le doy un enter. Al final del registro solamente le doy un enter y el cursor automáticamente baja al siguiente registro. Seguimos aumentando. Selena. Fecha de nacimiento. Y así vamos insertando la cantidad que necesitemos. A ver, ahora sí, jóvenes señoritas, a ver, hasta ahí tenemos dudas o ya queda más claro el tema. Como digo, este punto principal, la creación de tablas. El tema siempre es entender esta parte de que los demás que se generan son solamente opciones a partir de las tablas. Sí, ya está claro. Muy bien. Entonces, lo guardo, la información queda guardada. Si vemos, comparamos con el modo diseño de Excel. Si nos damos cuenta, tienen similitud. Son similares este modelo con lo que trabaja en Excel. Tiene celdas, tiene celdas. Ingresamos datos, así también ingresa datos. Hasta ahí vemos que tiene una similitud con Excel. Pero acá yo los campos
Se dan cuenta que ya no me permite editarlos, pero acá sí, ¿no? Este sí me permite editar los campos sin necesidad de estar cambiando de modos. Pero acá, para editar algún campo, tengo que ir a modo diseño. Si no, no me permite editar ese campo. También tiene filtros, también me permite agarrar filtros. Por indicaba, el formato modo de tabla de Excel es similar cuando ya trabajamos ya en Access. Pero lo que ha aumentado a todo este trabajo es esta opción, la vista diseño, donde creamos los campos. En Excel no hacemos esto, ¿no? No declaramos el tipo de dato. En Excel no declaramos el tipo de dato. Pero en Access sí lo declaramos porque es necesario. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Creo que entendible la primera parte. Pero ahí llega, la estructura es similar a todas las tablas, se crea de esa manera. ¿Cómo creo una nueva tabla? Tengo tabla contactos. Ahora, ¿cómo creo la siguiente tabla? Me voy a la pestaña crear y ahí tengo la tabla. Puedo crear las tablas que sean necesarias, no solamente uno. Puedo crear todas las tablas que sean necesarias. Digo crear, le digo tabla. Tengo la opción. Pestaña crear. En la opción de tabla. Y ya tengo una nueva tabla. Tabla 1 me dice. Pero esto aún no está guardado. Para poder guardarlo, sobre la pestaña le digo clic derecho, guardar. Y me indica cuál es el nombre de tu tabla. Yo le voy a decir que esta tabla se llama ciudad. Ya tengo ahora mi segunda tabla. Tabla ciudad. Aceptamos. Ahora ven, a la izquierda ya tengo dos tablas. Tabla contacto y tabla ciudad. Pero ven, la tabla ciudad está en blanco. No puedo insertar nada de datos. ¿Por qué? Porque aún no he creado los campos. ¿Cómo creo los campos? Ciudad, clic derecho, vista diseño. Ahora sí tengo los campos. Procedo a crear los nuevos campos. Le digo, a ver, el primer campo, a ver, vamos a crear en Excel siempre para poder guiarnos. Campo y ciudad, le voy a crear dos campos, a ver. A ver, vamos a ponerle código mejor, ¿ya? Código y descripción. Estoy creando dos campos, código y descripción. Luego en el código, digamos, por ejemplo, va a ir el código el 1. Descripción va a ser, digamos, Tacna. ¿No? Prácticamente lo que hago es convertir a cada ciudad, darle un código. Número 3, yo puedo decir Lima. Número 4, le puedo decir, a ver, Arequipa. Ahora lo que voy a hacer es crear esta tabla ciudad. Si los códigos son correlativos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Access tiene una otra opción para que trabaje este correlativo automáticamente. Por ejemplo, si yo quiero que mis códigos sean así correlativos, ¿no? O sea, no tengo que agregar, digamos, DNI diferentes, como en el caso de DNI. Los DNI no son correlativos, ¿no? Son diferentes entre cada persona. Pero si este código, esta ciudad, yo quiero trabajarlo como correlativos, entonces Access puede administrar este correlativo para que no se dupliquen. ¿Cómo hacemos esto? A ver, retorno a la tabla ciudad. Tengo el campo código y descripción. Primero agrego estos campos. Código, descripción.
En descripción le digo texto corto, no hay problema. En código, acá tengo dice autonumeración o puedo elegir otro tipo de dato. Si yo quiero que sea solamente un correlativo como el que está en pantalla, entonces le digo que solamente que Access se encargue de administrar este correlativo. No modifico mucho, solamente le digo ahí guardar y cerrar. Volvemos a abrir el modo diseño, a ver, ¿dónde está? Vista diseño. Lo que estoy creando es código autonumeración. Lo que va a hacer Access es va a entender que va a tener que ingresar automáticamente esta numeración. Y yo inserto la descripción, pero él se encarga de esta numeración y que no existan duplicados. Tengan presente este tema. Cuando se aumenta la autonumeración, lógicamente que ahí no va a haber duplicados, porque el Access va a seguir un patrón. Cada vez que existe un nuevo registro, un nuevo texto, le va a dar un correlativo. Y así va a ir aumentando la cantidad de descripciones que sean necesarios. Entonces, código, le digo autonumeración, descripción es un texto que voy a insertar, es texto corto. Y lo guardo. Lo cierro, doble clic en ciudad. Ahora, si ustedes ven, el campo código dice nuevo. Si inserto un valor, a ver, vamos a ver, un texto, no me permite un texto. Un número, tampoco me permite hacer un número a ese campo. ¿Por qué? Porque Access se va a encargar de llevar ese correlativo. Entonces, pero sí puedo agregar una descripción. Entonces le digo Tacna. Le doy un Enter. Moquegua. Le doy un Enter. Verificamos. Excel automáticamente crea el correlativo. Yo no estoy insertando los números, solamente estoy insertando la descripción. Automáticamente en el campo código dice nuevo. El nuevo indica que esto es un campo autonumérico y que Access va a insertar el código. Yo puedo solamente continúo con la descripción. 1, ya está. Con eso tengo otra tabla, agregando un tipo de dato autonumérico. Lo guardo, me voy a lo que es vista diseño. Ahí me doy cuenta, el campo es autonumérico. Y porque es autonumérico, Access solo se encarga de crear la numeración. Pero texto corto yo lo inserto. Lógicamente este texto no es automático. Yo inserto a través de teclado. A ver, jóvenes, hasta ahí, a ver, duda o pregunta que tengan. Dudas, preguntas, malestares, jóvenes señoritas. No hay dudas. Siempre es bueno preguntar, jóvenes, como digo, esta es la parte inicial. De esto va a depender todo lo demás que se haga en Access. Y está, cierro. Si verificamos, ya tenemos dos tablas creadas. Y todo esto se llama base de datos prueba. Dos tablas creadas. A ver, vamos a ver. Letras y números. Correcto, vamos a ver. Voy a crear otra tabla, a ver. Una nueva tabla, le voy a decir a esa tabla. A ver, ciudad, contacto, ¿qué más puede existir para esto? Si fuera... Ya está, estudios, a ver. No es contacto, voy a guardar. Estoy creando una nueva tabla. Voy a poner información. Una nueva tabla, un nuevo campo, información. La tabla está en blanco, no tiene nada. Procedo a crear sus atributos. Vista diseño.
acá hay algo tan importante. Lógicamente que solamente autonumeración va a poderme enlazar lo que son textos. Pero si queremos que este código sea personalizado, lógicamente que en el código ustedes puedan entender más que todo lo que tratan de decir con su código, o tal vez descifrar un poco a qué se refiere con este código, ustedes pueden crear lo que es un texto corto. Ahí el código es personalizado, netamente. Digo que este es un campo, siempre tengan presente la llave primaria, esto debe existir. En cada tabla siempre debe existir un código primario. A ver, voy a crear, código de información, ¿no? Código de información, texto corto, lo digo porque lógicamente acá siempre hay que tener presente. Si queremos combinar entre textos y números, lógicamente que esto la máquina no lo puede generar. ¿Por qué? Porque no, la máquina no va a saber qué palabra agregar y con qué número. Pero esto cada usuario podría hacerlo a través de esa opción de texto corto. Creando texto de información ya cambiando a otro tipo de dato. Solamente autonumeración te permite enlazar todo lo que son números. Lógicamente que acá no puede entrar ni una letra puede entrar. Pero si ustedes quieren poner, digamos, el código A104, lógicamente hablamos ahí de un correlativo, ¿no? A104, A105, A106 o B101. Lógicamente eso la máquina no puede interpretarlo porque no va a saber qué letra se combina con qué número. Para eso siempre se usa lo que es un texto corto, porque la máquina identifica caracteres. La máquina, a ver, esta parte más o menos, ¿eh? Esta parte, la máquina identifica caracteres. La máquina no le importa si el carácter es un número, una letra o un símbolo. La idea es que para la máquina tiene que existir este carácter. Entonces, ahí nos podemos combinar. Vamos a sacar otra tabla, a ver. Ahora sí, tenemos estos mismos dos campos que estamos creando. Código de información y descripción. Vamos a hacerle zoom para que se pueda ver. Digamos, yo quiero poner, digamos, esto puedo poner, a ver, trabajo 20. El código, lógicamente, puede ser un 20, pero si yo quiero agregar, puedo agregar, ¿no? Un T20. Yo puedo crear este mismo código personalizado, ¿no? El T20, A, el Z, o los dígitos que yo quiera que sean como códigos. Pero esto, lógicamente, solamente ustedes lo pueden personalizar a través de que el campo sea un texto corto. Lógicamente, no creo que sea un largo porque sería muchos caracteres. Texto corto y la cantidad de dígitos o caracteres que quieran que tenga este campo. Esa es la única forma que te permite en trabajar esta combinación de letras y números. Lo guardo esto, a ver, y cerramos. Solamente estamos trabajando la estructura donde se van a almacenar estos datos. Solamente estamos trabajando esta estructura. Ahora sigue otro procedimiento, el de formularios. Una vez que tenemos creado esta estructura, lógicamente, como les comentaba hace un momento, Access no te muestra los datos. Lógicamente, en tabla sí te visualiza todos los datos que tienes cargados. Pero esto no es todavía lo que no hemos finalizado lo que es Access. Solamente hemos hecho el primer paso, crear las tablas. Ahora sigue el segundo paso. Me equivoco. El segundo paso es la relación. Pero vamos al tercer paso, vendría a ser que Access crea formularios para poder enviar información. Al igual que hicimos en Excel, formularios para enviar información, igual manera te crea Access.
Crea formularios. ¿Cuál es la finalidad de formularios? Que solamente te muestre datos que tú quieres o solamente te permita agregar, modificar un solo registro y no te permita ver todos los datos. Eso es lo que llama seguridad, lo que es Access. No te muestra todos los datos. Solamente te muestra un formulario donde solamente puedes ver lo que tú estás buscando y no toda la información. A ver, vamos a guardar esto. Le digo cerrar. El primer punto en Access es la creación de tablas. Ahora vamos al siguiente punto, que es la relación de tablas. ¿Qué es la relación de tablas? Más que todo hablamos de una forma de estructuración también e integración de datos. Más que todo la integridad de los datos también es lo que te involucra. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, a ver. Tengo el campo, digamos yo, el campo contacto. Yo digo que en ciudad tengo yo Lima, Puno y Tacna. Tengo 3 ciudades diferentes. ¿Qué pasaría si un alumno, un contacto ingresa con un valor, digamos que es, a ver, Freddy, que ingresa con un valor no de ciudad, sino ingresa de un país, que sería Ecuador? ¿Qué estaría generando de esta manera? Le pregunto, ¿estaría bien este nuevo usuario que ingresa indicando que su ciudad es Ecuador? Lógicamente, acá hay un error, porque el campo decía ciudad y él está ingresando con un país. Entonces, ¿y cómo se hace para que este error no suceda o no se llegue a generar? ¿Cómo hacemos para que esto no pase? Lógicamente que cada usuario va a registrar, ¿no? Pero si ellos tipean Ecuador e intentan registrarlo, esto va a querer decir que en un campo de ciudad ingresa un país, algo que está mal. Por eso nosotros creamos un campo ciudad, indicando todas las ciudades prácticamente del Perú. Tumbes. No, Tumbes, a ver. Lima. Yo creo en otra tabla todas las ciudades posibles que el usuario puede usar. Siempre tengan presente que el usuario hay veces suele cometer errores a la hora de digitación, a la hora de ingresar a la ciudad. No define bien ciudad y distritos, ¿no? Siempre tengan presente este aspecto. Yo le digo que solamente él puede seleccionar una ciudad que esté en esa tabla, que no puede ingresar otra ciudad. A esto llamamos un poco más de relaciones, la relación que tiene la tabla ciudad con la tabla contacto. Entonces, ¿qué hacemos para este caso? Yo le digo, solamente tengo 5 códigos que usted puede usar. Le digo, a cada alumno o cada usuario solamente puede usar entre mis 5 códigos a una ciudad que esté en esta tabla. Y no va a poder ingresar otra ciudad que no esté en esta tabla. Esto es lo que son relaciones. Entonces voy a cerrar, voy a guardar este campo, le digo cerrar. Contactos. Voy a eliminar los valores para que no haya problemas, porque si no, me va a crear problemas. A ver, solamente tengo la misma tabla, tengo yo. La misma tabla de contactos, solamente estoy borrando los valores de ciudad. Porque si ahorita hago las relaciones, me va a crear problemas. Ahorita vamos a ver por qué. A ver. Lo dejo en blanco para que no haya problemas todavía de identificación, códigos que no pertenecen. Caramba, me he equivocado. A ver, a ver, a ver. Ya está. Si vemos la tabla de contacto, ciudad está en blanco. Tengo una tabla, me equivoco, la tabla de contacto, ciudad, tengo una tabla ciudad que tiene 5 valores. Quiere decir que solamente cada usuario que se registre solamente va a poder elegir entre uno de estos 5 valores. Prácticamente sería como una condición, ¿no? Que solamente seleccione lo que está registrado, más no que pueda crear nuevas ciudades. Entonces, ¿cómo se crea esta relación o esta condición? Guardar y cerrar. A esto llamamos lo que son relaciones de tablas con tablas. ¿Dónde me voy? Me voy a la pestaña de herramienta de base de datos.
y selecciono la opción de relaciones. Tengo un campo. Una vez más, a ver, me voy a la pestaña de herramienta de base de datos. Cierro todas mis tablas porque es necesario cerrarlas. Siempre acuérdense borrar todos los campos de ciudad para que no genere problemas por el momento, ya que las relaciones se hacen antes de llenar datos, no después, ¿no? Siempre tengan presente, las relaciones, se crean las tablas y se hacen las relaciones. Pero como en este caso yo he avanzado con datos, no voy a borrar todos los datos, solamente voy a borrar los del campo ciudad. Muy bien, a ver. En el Excel voy a editar para que no me confunda. A ver, no se confundan, jóvenes, a ver. A ver, vamos a ver. Nombres. A ver, más o menos esto vería de esta manera, a ver, jóvenes, a ver. A ver, jóvenes, siempre, bueno, a ver, para poder, a ver, jóvenes, para llegar a este modo, que las tablas se pongan en columnas. ¿Cómo hago esto? Para que no esté copiando uno por uno y hacer el movimiento, ¿no? Copio todos los 4 encabezados, si fueran más no hay problema. Lo copian todo, control C, se van donde quieren pegar, le dan clic derecho, pegado especial y transponer. Y van a ver que se van a poner todos en columna. Si quieren en viceversa, mismo transponer y va a cambiar de orientación. Esto es para que no estén moviendo o ordenando como está en pantalla, para que sea más rápido. Porque si ustedes copian y pegan, lógicamente se van a ir los datos horizontalmente, se van a ir. Yo quiero ahora que estén en vertical, entonces copian los valores o los campos. Me voy a una celda nueva, clic derecho, pegada especial y transponer. Ya tengo todos los campos de manera vertical. Jóvenes, para irnos haciendo las jóvenes, esto más avancemos, a ver. A ver. No, bueno, lo que ustedes en Excel no se preocupen, no tienen que hacerlo. Solamente yo lo hago para que ustedes puedan entender. No es necesario que ustedes lo hagan lo que está en Excel. Pero si es necesario, pueden aprender algunas otras herramientas que te aplicaron también. Ahora, jóvenes, esta es la estructura, esta es la forma de declarar una tabla. Ahora yo pienso que sí me entienden por qué está así, ¿no? Cada campo identifica, lógicamente, un encabezado y que así finaliza. En Access hemos trabajado de esta manera, ¿no? Ahí hemos trabajado de esta manera. Hemos puesto DNI, texto corto y todos textos, ¿no? Los atributos. Código y texto corto. Ahorita en Access hemos trabajado de esta manera. Campos y tipo de datos. Campos y tipo de datos. Más que todo, esta es la forma de trabajar lo que son tablas. Esta es la estructura y de acá a partir de esto ya se crean, ¿no? Todos los campos. Ahora, tenemos dos campos. Ciudad y campo contactos. ¿Cómo se crean relaciones? Las relaciones se van a crear de tablas a tablas. ¿Para cuál voy a usar esta línea, esta flecha? Yo le voy a decir que de este código o esta tabla ciudad, el código lo va a enviar al código también ciudad que se encuentra en el campo contactos. Bueno, no sé si esto me deja entender. A ver, voy a más un poco más resaltante. A ver, ¿qué indico yo? Voy a decir, la relación que existe es que estos códigos del campo ciudad deben ser los mismos que están en el campo de la tabla contacto. Esta relación debe existir. Que tengan presente. Para que pueda existir esta relación,
Los números o los atributos o el tipo de datos debe ser similar, me equivoco, debe ser el mismo, similar creo yo, similar a los tipos de datos. Por ejemplo, no puede existir una relación de un autonumérico con un texto corto. ¿Qué trata así? Obviamente acá no puede existir una relación, porque este campo es autonumérico, o mejor dicho, es un número prácticamente. Y en la tabla contactos, este campo es un texto corto. Lógicamente, un número con un texto no pueden tener una relación, porque son dos tipos de campos diferentes. Entonces hay que igualar. A este lo voy a convertir un tipo de dato número también entonces, para que exista una relación. No sé si acá me dejo entender. La tabla ciudad, su campo código es un número. Entonces, este mismo valor debe ser el mismo que está en la tabla contactos. El tipo de campo ciudad debe ser también un tipo de dato numérico, para que se pueda crear una relación. Porque si esto fuera texto, el sistema no te va a permitir crear la relación por la diferencia de tipos de datos. Lo que podemos hacer es editar este tipo de datos, no hay problema. Sí podemos editarlos. Este es número y este también tiene que ser número para que exista una relación. Primero voy a crear la relación de ciudad a contacto, de número a ciudad. Entonces cierro esto, guardar y cerrar. Le dije herramienta base de datos, relaciones. Tengo todas las tablas. Le digo solamente voy a insertar la tabla ciudad y la tabla contacto. Solamente ambas tablas voy a insertar. Hago clic en ciudad, agregar y contacto, agregar. Si veo yo mi Excel, digo que el campo código se va a ir al campo, el campo código de la tabla ciudad se va a ir al campo ciudad de la tabla contacto. Y es lo mismo que tengo que hacer en el Access. ¿Cómo hago esa relación? A ver, para poder crear esta relación, lógicamente en Access no hay esos iconos de flechas, ¿no? Sino que lo único que hacemos es agarro el campo, en este caso código, y lo arrastro hasta donde quiero que se relacione. Y suelto encima del campo que quiero que se relacione. En este caso, el campo de ciudad de la tabla contacto. Y cuando hago eso, aparece este recuadro, donde me indica tu tabla ciudad, el campo código se va a relacionar con la tabla contacto y su campo ciudad. Te pregunta, ¿es lo que quieres hacer? Y le digo que sí. Y le digo ahí, exigir integridad referencial y actualizar en cascada. Activo estas dos opciones. Tenga presente, ¿cómo hago esto? Agarro mi código y lo arrastro hasta el campo que quiero que se relacionen. Para este caso, al campo ciudad, porque son similares, ¿no? Ciudad, ciudad. Lógicamente, por sentido común, ambos valores deben ser similares. Suelto sobre ciudad y tengo este recuadro. Tabla ciudad, su campo ciudad, se va a combinar con la tabla contactos, su campo ciudad. Si estoy de acuerdo, le digo exigir integridad y actualización en cascada. Los dos hago que se actualicen. Y digo crear. Vamos a ver qué pasa, a ver. Ten en cuenta, tengo un error. Y el error me indica cuál es la solución. Dice ahí, mira. La relación debe ser sobre el mismo número de campos, con el mismo tipo de datos. Ahí está. Es lo que acá lo estoy indicándole. Actualmente, el campo el campo ciudad en la tabla de contactos está como tipo de dato texto corto. Pero en la tabla ciudad, el campo código está como un tipo de dato autonumérico, o sea, un número. Ni que número y texto no se pueden combinar. Entonces yo voy a editar el campo de contacto con un número. Edito este valor.
Retorno a Excel, digo aceptar, cancelar. Cancelo esto, cierro esto porque no me va a permitir trabajar. Retorno a la tabla contactos, vista diseño. Este valor tengo que cambiar. Este en texto corto. Y esto debe estar en número. Tenga presente, no puede ser autonumeración, porque esto no queremos que aumente automáticamente, ya que el usuario puede elegir cualquier ciudad, no es que esto va a ser autonumeración, pero si es más cercano a un número. Indico, el campo ciudad va a ser un valor tipo un número. Y lo guardo, digo que sí. Y verifico yo la tabla ciudad, que mi su DNI es un campo, a ver, autonumeración. Lógicamente, para hacer autonumeración tiene que ser un campo numérico. Solamente ahí existe la autonumeración. Ahora sí he nivelado ambos tipos de datos. Guardar y cerrar. Ahora retorno para crear las relaciones. Otra vez, tabla contacto y tabla ciudad. Ahora sí, agarro código de ciudad, lo arrastro al campo ciudad de contactos. Exigir integridad y actualizar en cascada. Crear. Ahora sí tenemos la relación. El campo ciudad con la tabla contacto. ¿Cómo se crea una relación? Por la línea que se crea automáticamente. Solamente cuando los datos están correctamente se crea esa línea. Cuando no permite la creación, esta línea no se va a generar. A ver, hasta ahí tal vez, jóvenes, dudas o preguntas. No sé si les he mareado o no. Preguntas, señoritas y jóvenes. Está bien hasta ahí. Muy bien, jóvenes. A ver, jóvenes, para no torturarles, a ver, les voy a dar un receso de 20 minutos para que respiren. Son las 8 en punto. Retornamos a las 8:20. Para continuar, todavía falta un poco más. Llegamos a formularios y finalizamos la clase. No falta mucho. Entonces, nos damos un receso de 20 minutos para que puedan cenar y tomar un poco de aire. Retornamos, jóvenes, entonces.